epitafio, o sea, desde hace mucho lo hice, se llama Aquí yace el proyecto de una utopía. Entonces ya olvídense de lo demás. Pero sí les digo algo que me llama mucho la atención. Hay un término que yo hace mucho que no escuchaba, la palabra cortesía. Estamos viviendo desgraciadamente un mundo de patanería, cómo la gente se insulta, no hay debates, se han perdido los códigos de honor. Pues nada más vean en Estados Unidos cómo se maltratan los políticos. Aquí México no se queda atrás, etc. Y esta palabra cortesía yo creo que va más allá de la profundidad de los océanos y su, como decía el arquitecto Montero, y yo diría su comunión con los cielos. Va más allá, es una manera de vivir que se nos ha perdido porque exhibe un rasgo de civilización. Nos hemos vuelto muy barbáricos los seres humanos. Se habla con una facilidad de guerras, de aniquilar al prójimo, etc. Y eso yo me felicito, se los digo en serio. La palabra cortesía sí me sacudió, porque pues ya no hay gente cortés. Lo ve uno en el metro, en donde sea, ¿no? Se ha perdido esa. Y a ustedes le abunda. Yo llego aquí que una noche apenas y estoy inundado de cortesía. Realmente ustedes son un prototipo de algo que ya no existe, curiosamente, en el planeta, donde todos ignoran, donde maltratamos a los migrantes, no los quieren recibir, pero no es nada más. Bueno, en México se han portado bien. Yo leía en el New York Times que en México, y lo cito textual al New York Times, parece que vengo a ser proselitismo católico, pero debido a lo decía el arquitecto Montero, la presencia de jesuitas aquí, etc. Pero debido a ese antecedente católico del país, recibimos mejor a los migrantes que en Estados Unidos los rechazan, que tienen otra filosofía de vida. Es decir, créanme que esa palabra de cortesía tiene una gran resonancia y una gran profundidad epistemológica, es decir, una gran profundidad de resonancia universal, y los felicito nada más por el simple nombre y por el simple hecho de usar un término que hemos hecho anacrónico. Los felicito por ello. Muchas gracias. La charla que me pidieron dar es la cuestión económica del país, cómo se encuentra, etc. Vean, México no es ajeno a la situación global. Yo voy a publicar el mes entrante, sale un nuevo libro que se llama El desorden global en la era post-EU, en la era post-Estados Unidos. Y eso es lo que está viviendo el planeta. Entonces ustedes, cuando estaba viendo los datos, las cifras macroeconómicas de Baja California Sur, pues no les va tan mal, cuando se comparan al resto del país, que no anda bien. Porque yo viajo mucho, voy muy seguido al sur, yo soy de origen yucateco, aunque los yucatecos no se creen del sur, ellos se creen del noreste, porque si ustedes ven Mérida, está al mismo nivel de León y de Guadalajara. Lo que pasa es que en la época que nosotros usábamos el camión, pues nos íbamos hacia el sur, sí, pero luego subía y nos seguíamos hasta Mérida. Entonces, en términos generales les puedo decir que el sur está fatal. Tabasco anda con un crecimiento negativo de menos 11.2%, escucharon bien, menos 11.2%, que es la tierra del petróleo. Y además Tabasco tiene pocos habitantes, 2 millones a lo sumo, una tierra fértil de gran riqueza. Ahí llega el 30% del agua nacional. Muchos hablan que si el siglo XX fue el siglo del petróleo, el siglo XXI va a ser el siglo del agua. Ayer que he estado conversando precisamente con quienes
hicieron el favor de invitarme. El tema del agua es un tema candente aquí para ustedes, hay que tener conciencia de ello. Espero, no estoy manipulando, pero que en la fase de preguntas y respuestas toquemos el tema del agua. Es un tema que yo he estado abordando en fechas recientes, en forma incluso muy activa, y hay secretos para detener todas estas cuestiones. No les estoy picando la cresta, con la cuestión de las minerías, el fracking, el shale gas, etc. Sí hay manera de detenerlo con inteligencia. Ahora sí que con cortesía. Y existen métodos que obviamente uno puede detener, pues toda esta depredación. Ustedes lo saben que un grupo de autócratas, oligarcas en general que provocan. Bueno, entonces, dicho esto, el sur no anda bien, Chiapas nunca ha estado bien. Yo cada vez, por razones del destino, yo estoy muy ligado a Chiapas, en general al sur, pero ya me estoy dando cuenta que ya me estoy ligando mucho al norte también, aquí con ustedes, en la región del norte del país. Chiapas la conozco muy bien desde hace mucho, está detenida, ustedes lo saben, crecimiento negativo. Campeche, que tenía el quinto pozo petrolero, yacimiento petrolero más importante del mundo, con un crecimiento de -6 a -8, etc. Es decir, hay que reconocer que el país, no me gusta usar el término porque sé que causa trémulos, sí está balcanizado. Tenemos un norte que le fue relativamente bien, depende de qué parámetros se usen para definirlos, con el Tratado de Libre Comercio, que ya le cambiaron de nombre, ahora es TMAC, MAC, espero que no sea Big Mac, acabe en esos términos, que realmente, y se los digo abiertamente, yo soy una gente que le gusta hablar lo que yo creo que es la verdad. Si me equivoco, pues pido disculpas, se acabó, pero no nos fue bien con ese trabajo, fue un desastre, se los digo abiertamente. Y vean, y me baso específicamente más en lo que dice que eso le ha hecho mucho daño a México. Yo, una de las características que les puedo decir, se lo estaba diciendo a Marcela, ayer justamente veníamos en el avión, me decía, bueno, ¿tú qué crees que es lo que más daño le ha hecho al país? Mi muy humilde opinión, después de haber leído, tengo 70 años, no me estoy haciendo publicidad, ya pasó, pero soy un millennial maduro. Es decir, yo apoyo a los jóvenes, sé que ellos tienen no solamente el futuro, tienen el presente del país, porque mi generación, se los digo abiertamente, es una porquería. Mi generación es lo peor que tenemos a ver. Es una generación de mentiras, de superchería, de engaño, y yo creo que lo que más le ha hecho daño a nuestro país es la mentira, es de haber escondido la realidad. Yo suelo hablar mucho con la clase política, mucho. Me busca más ellos de lo que yo los busco a ellos. A mí me da mucha flojera la clase política, se los digo, porque son muy mentirosos, precisamente por eso. Entonces, vean, yo creo que una de las características del norte, en general el norteño, engaña menos, es más abierto. Los sureños, con nuestra propia psicología, pues tendemos fuimos humillados muchos años, muchos siglos, tendemos al engaño como rutina de sobrevivencia, incluso supervivencia, dirían los clásicos, etc. Y el sur, hay que decirlo abiertamente, el sur está destrozado, todo el sur. Estoy hablando de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, etc. Mientras que el norte ha crecido relativamente gracias al famoso Tratado de Libre Comercio, y crecía de Querétaro para arriba. Por ejemplo, estaba viendo las cifras ahorita de Aguascalientes, traen 11% de crecimiento, brutal. Todo gracias a la Nissan. Bueno, pues ya se van, ya lo que es, una vez les comenté en Aguascalientes, esto parece Nissan City, ¿no? Más que Aguascalientes, ¿no? Se molestaron, bueno, porque como somos
Como nos decimos la verdad, somos amigos y no pasa nada. Entonces, y ahorita que Honda también ya piensa empezar a retirarse, entonces vamos a hacer una serie de cambios tremendos, que eso es lo que vengo más que a decirles que va a pasar o va a suceder, a los que tenemos que estar muy atentos. Y curiosamente, y no es porque les venga a echar coba, una de las zonas que más tiene, pues yo diría que está aislada de los problemas pasados y presentes y los que se ven venir, pues es la de ustedes. Ustedes tienen un territorio relativamente amplio, pocos habitantes, ustedes tienen la densidad más baja per cápita de habitantes del país, etc. Claro, faltan cosas, ¿no?, culturales, educativas, pero me dio mucho gusto ahorita que hayan venido muchos jóvenes de tecnológicos y de la universidad de acá. Eso habla de que traen pujanza. Eso es muy de enorme satisfacción. Pues yo vengo de la academia, sé de qué se trata, sé cuando un alumno quiere dormirse o quiere aprender, eso ya lo aprende uno sobre la marcha, etc. Entonces, tenemos un país, yo diría hoy, que está en una gran convulsión, con un cambio de régimen muy fuerte. Vamos a ver a lo que va a llevar. Todos queremos que sea para mejorar o para empeorar, pero no es fácil. No es fácil porque México no es un país aislado. Dependemos mucho pues de esta famosa globalización que se está acabando. Por cierto, muchos todavía no se enteran que precisamente la llegada del presidente Trump al poder acaba con el modelo de la globalización. En Estados Unidos hoy se está viviendo el nacionalismo económico. Y rápidamente les resumo de qué se trata el mundo, en pocas palabras. Estados Unidos, con Trump, tiene una grave crisis de su manufactura, que ya le está ganando la partida tanto China como Rusia, y ya se volvió un asunto de seguridad nacional. Entonces, cuando Trump habla que es seguridad nacional, un asunto mercantil, un asunto comercial, sí lo dice en la perspectiva solipsística, diría yo, en su perspectiva de su visión muy personal que tiene del planeta, y Estados Unidos, naturalmente, al tener esos problemas, pues arrastra al planeta, nos guste o no. Y entonces por eso hablo yo del desorden global. Ahora, vean, en esto, ahorita alguien me preguntaba, una mujer muy bella y simpática, por cierto. Bueno, en general yo creo que es un pleonasmo decir eso de las mujeres de aquí. Pero me comentaba si va a haber guerra o no. Bueno, yo creo que guerritas sí. Van a seguir habiendo guerritas, es un gran negocio para los complejos militares industriales. En esos momentos tenemos varios focos encendidos, no les quiero romper la cabeza ni desviarme del tema, pero sí, desde Obama no tiene nada que ver Trump. Trump lo ha acentuado. Y el trilema, que sí que hay tres caminos enfrente. Uno es la guerra nuclear. Se acaban todos. No habría, las cucarachas van a salir ganando, imagínense. Al final del día, Darwin se habrá equivocado con la evolución de las especies. Es decir, lo sabe muy bien el mismo Trump, lo sabe China, lo sabe Rusia, y creo que ni lo contaríamos en caso de suceder ese escenario dantesco de una guerra. Entonces, yo sí eliminaría ese escenario y quedarían dos. Uno, el que estamos viviendo hoy, que es de putrefacción del viejo orden mundial. Un viejo orden caduco que viene desde la Segunda Guerra Mundial, con instituciones caducas que hay que rehacerlas. La ONU ya no funciona, Estados Unidos se va a las guerras solito, por la libre, como decimos, no tiene ni la anuencia del Consejo de Seguridad, así pasó con la guerra de Afganistán y de Irak, etc. Y luego tienen ustedes la OMC que no funciona, el FMI ya se va a cambiar de sede, ahora que China se vuelva la primera superpotencia económica. Ustedes saben que el FMI está obligado a irse al país que tiene el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto del mundo,
que se calcula China tendrá en los próximos 2 años, con todo y guerra comercial. Entonces tenemos que irnos a preparando a ese mundo. Y aquí hago un paréntesis de precisamente el error del acuerdo que hicieron, que le están llamando TMAC. Y abiertamente se los digo, hay un veto de Trump para que México no haga negocios con China. Entonces no es buena noticia, porque pues ya no vamos a tener los ingresos. Vean, muchos de la clase política, no los quiero criticar porque muchos de ellos son amigos míos y están en el poder. No quiero más problemas de los que tuve ya con Videgaray, que me persiguió con el SAT allí. Pues así se toman sus revanchas, son mediocres, entonces toman medidas mediocres, así de fácil. Y que siguen contando con la cuestión de China. Vean, yo soy muy sinófilo, conozco China perfecto, lo he recorrido, tengo excelentes relaciones. Bueno, hasta vivo en la misma calle de la residencia de China, que nací en la Ciudad de México. A lo que quiero llegar es de que tenemos que ser realistas. Realmente lo que este acuerdo sí saca a China de la jugada mexicana. Entonces hay que no se hagan ilusiones. Yo no vengo a vender ilusiones, que quedamos que íbamos a hablar, como diría la filósofa Irma Serrano, ¿no? Son quitados. Entonces, ¿con qué se va a financiar el Tren Maya? Yo sí tengo una fórmula, pero tengo que ver a Andrés para decirse. Si hay maneras, pero no la puedo decir en público, obviamente. Además, se la estaríamos vendiendo a Estados Unidos. Y son asuntos muy delicados. Está el istmo de Tehuantepec, ¿con qué lo vamos a financiar? El subsecretario de egresos de Andrés Manuel, que es un gran economista, sin duda, lo escribe, es muy keynesiano. Y yo nada más cito, pues, igual de todos ustedes, la prensa internacional estaba comentando que el tren transísmico iba a estar financiado por China. Sí, pues lo dijo antes del acuerdo. Entonces ahí empieza uno a notar que no hay coordinación dentro del gabinete. Y el mismo Marcelo, que es un gran político, ya posicionado para el 24, dice: no, mejor que lo hagan los gringos. Estados Unidos no tiene dinero. En eso no hay que equivocarse. Aquellos que crean que es muy fácil conseguir dinero en Estados Unidos, yo creo que deberían revisar sus evaluaciones. Porque precisamente, y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy, para entender más de lo que está pasando en México, que eso lo sabemos todos, cuáles son las tendencias, qué va a pasar, a dónde va a ir el país, cómo vamos a navegar en estas aguas turbulentas que son globales, es real. Se están peleando hoy las dos superpotencias máximas del planeta, que son China y Estados Unidos. Pero ahí viene la razón principal a mí, que eso es una hipótesis que aporto, es de que ustedes se habrán dado cuenta que cuando llega Trump al poder, lo primero que hace es desregular y luego bajar los impuestos de la clase pudiente, de los empresarios de Wall Street, los baja de 35 a 15. No me voy a meter yo a discutir cosas gringas, que si es bueno o malo. Además, opino en cualquier forma, pues da igual, no va a cambiar la correlación de fuerzas, en mi opinión. Pero sí veo las consecuencias. Las consecuencias fueron de que Estados Unidos, que tiene una ley de gasto presupuestal muy estricta, pues ¿de dónde va a conseguir ese billón, dicho en español, o 1 trillion en inglés, que le quita impuestos? ¿Dónde van a conseguir ese billón? Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Trump? Militariza el comercio. ¿Cómo lo militariza? Ya olvídense de libre comercio, olvídense esos terminados, que globalización, eso ya, forget it, eso ya no existe. ¿Qué hace Trump? Dice que tengo un déficit comercial, por lo menos con 5 principales países del mundo. Digo, no los voy a citar a Somalia, ¿no? Ni a Belice, es decir, los principales países con los que tienen déficit
Estados Unidos, y curiosamente es de alrededor de 800.000 millones de dólares, que es casi el equivalente del 1 trillion faltante. ¿Y quién es su principal deficitario? China, con alrededor 300 y pico. No me sé las cifras, obviamente son más cualitativas que cuantitativas. Las tiene con la Unión Europea, y ahí viene la negociación con ellos. Con México ya se resolvió el problema, no de la manera que nos hubiera gustado a los mexicanos. Bueno, no faltan en Televisa que canten que fue el enésimo triunfo de los niños héroes negociadores en Washington. Y ya ni hay niños héroes en México, ya se acabó eso hace mucho. Y luego, naturalmente, tuvo una negociación con Sudcorea, pero Sudcorea no se dio tanto como Canadá y México. Pero por cuestiones geopolíticas, Sudcorea depende más del área regional de China y naturalmente ahí no podían exprimir demasiado los negociadores estadounidenses las negociaciones con Sudcorea. Yo diría que a Sudcorea le fue relativamente, a nadie le va a ir bien con Trump, porque Trump, ya saben, como buen casinero que fue, me deben tanto y me lo dan. ¿Cómo? No sé cómo, pero lo consigo. Y ahí está sacando poco a poco sus famosos 800.000 millones de dólares. Todavía falta la negociación con Japón, que no se ve nada fácil. Falta la negociación con la Unión Europea, que tampoco se ve sencilla. Pero al final del día, ni China y sobre todo Rusia se van a ir a una guerra mundial nuclear para defender a los niños héroes de Televisa. Nadie lo va a hacer, digo, no perdamos la cabeza. Y esa es la situación en la que nos estamos moviendo. Y les diría rápidamente, ya para empezar con la serie de diapositivas que preparé ex profeso, fíjense, vamos a tener, hoy estamos a viernes, de este domingo 28 al 30 de noviembre, estamos hablando en un mes, 5 eventos de gran impacto. Y muchos de ellos no estamos conscientes de lo que atendrán. En un solo mes, y ahí les va rápidamente, les hago el recuento, que obviamente a México le va a afectar muchísimo, sobre todo el primer evento, por cuestiones geopolíticas, socioeconómicas, ideológicas. Es decir, el presidente que llegue cualquiera el 1 de diciembre pues ya no a Los Pinos, ¿no? Ahora es a Palacio Nacional, va a tener problemas. Es decir, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, tampoco quiero aguar la fiesta, no soy aguafiestas, al contrario, yo soy incluso hasta cofundador de Morena. Pero hay que ver la situación con realismo y darnos cuenta que no es fácil, pues no es sencillo. Hoy vieron, ayer el peso andaba hoy no vi la cotización, pero ya andaba cerca de los 20, al menos en la Ciudad de México. Es decir, estamos regresando a la fase de antes de la elección, como que la transición, hay que reconocerlo, ha sido muy tersa. Ahora sí, usando términos ustedes, ha sido muy cortés entre Peña y Andrés Manuel. Inesperada. Además, todavía falta un mes, vamos a ver cómo sucede, inmejorable, hay que reconocerlo, demasiado civilizados para mi gusto, etc. Entonces, los 5 eventos de impacto serían el primero, el 28, este domingo, viene la segunda vuelta de la elección de Brasil, en donde, así lo apuntan los sondeos, que se pueden equivocar, pero no se equivocan tanto cuando hay un gran diferencial de 18 puntos. Un diferencial de 5 puntos, de 3, sí se puede equivocar. Pero ya de 18 es casi justo. Entonces se perfila como vencedor un exmilitar que se llama Jair Mesías, ese es su segundo nombre, no es broma, Bolsonaro, exmilitar, que es una mezcla de pinochetismo con neoliberalismo. Fíjense, cosa más curiosa cuando pensamos que el neoliberalismo pues, se había suspendido en Latinoamérica.
¿Y por qué no sucumbió? Porque su ministro de Economía, que se llama Paulo Guedes, pues viene de los Chicago Boys, de esta secta fundamentalista monetarista, que sigue los lineamientos ya caducos de Milton Friedman y piensa privatizar, por lo menos, si no me equivoco la cifra, más de 100 empresas, etcétera. Entonces viene una revuelta fuerte en Brasil, porque ahí tienen otros problemas, no quiero meter ahorita a la cuestión de Brasil, a menos que alguien me haga una pregunta específica en la fase de preguntas y respuestas. A lo que quiero llegar es de que va más allá el asunto de Bolsonaro, porque él es partidario de Trump, fíjense lo que son las cosas. Su hijo, Eduardo, se cree miembro del National Rifle Association, de la Asociación Nacional del Rifle, que ustedes saben que es icónica y emblemática para el Partido Republicano. Entonces, vean, les resumo rápidamente quiénes ganan, quiénes pierden la elección de Brasil. Nada más que les recuerdo dos cosas de Brasil, porque a veces se nos olvida. La primera, es el país más poblado de Latinoamérica. Tiene más de 200 millones de habitantes. Entonces, no perdamos de vista Brasil. Segundo, es la octava economía mundial. Es la que se encuentra en una fuerte recesión de la que apenas se está saliendo. Entonces, no estamos hablando de París. Vamos a ver la máxima potencia sudamericana, donde un cambio va a tener grandes repercusiones en toda la vida. Bueno, esa es la primera situación de Brasil, su Producto Interno Bruto, su relación con China, es el máximo. Si ustedes ven los datos de exportación e importación de China y Brasil, son complementarios. China importa su soya de Brasil. Si ustedes ven las cifras de Brasil, yo porque me dedico a esos temas, o sea, por hacer memoria, eso me dedico a la geoeconomía, y estaba viendo que realmente Brasil pues tiene comercio con China y con Estados Unidos, y se acabó, y un poquito con Argentina. Realmente sus relaciones con ellos. Obviamente un ascenso de Bolsonaro va a ser un triunfo de Trump y una derrota para Chile. Y otro triunfo para Netanyahu, porque resulta, y esta parte es importante, y no estoy arrojando leña al asador teológico, que de por sí es muy delicado, el 66% de la población de Brasil son católicos y hay un 22% de evangelistas. Resulta que Bolsonaro es evangelista. Sería el primer presidente evangelista de Brasil en el feudo de reserva de los católicos del mundo, porque hoy donde más católicos hay en el planeta es en Brasil. A veces se nos olvida. Y si ya en Europa prácticamente los católicos están desvaneciendo, pero como país donde más católicos hay, entonces imagínense esta derrota, la resonancia que va a tener para el Vaticano. Y conste que yo no soy católico, todo lo contrario, pero tenemos que ser realistas y ver eso. Eso va a tener un impacto más allá de lo que nos imagina. Vean, a tal grado es evangelista Bolsonaro, de que yo soy muy respetuoso de los evangelistas, incluso yo mi primaria la hice en un colegio protestante de Mérida, se llama Turner Hodge. Tengo cultura evangelista, pero no soy evangelista. Esa es la realidad, pero tengo gran respeto y conozco más o menos el pensamiento de los despertares, no se manejan ellos. Los evangelistas son muy respetables de cualquier otra religión, igual que me ha tocado estudiar en Beirut, Líbano, con musulmanes, judíos, chiitas, sunitas. A mí me encanta que la gente tenga una religión. Me caen bien hasta los ateos. No tengo ningún problema. Cada quien crea lo que quiera creer y ya se acabó. Y tan no tenemos la razón, ninguno, que hay tantas religiones. No creo que Dios se equivoque tanto. Bueno, entonces, dicho esto, ya les di más o menos el panorama de Brasil. Va a ser duro, va a tener un gran impacto contra la izquierda en general. Lo llama de izquierda, ¿no? Yo no creo ya en esos términos del siglo pasado. A mi juicio, hoy el mundo está dividido entre globalistas
y nacionalistas. Bueno, ustedes me van a preguntar, ¿quién está ganando? Pues ya saben, en México traemos el síndrome del Canelo, para todo, queremos ver quién gana, quién pierde. Es muy mexicano, no es el box y la lucha libre, todo. En términos boxísticos, naturalmente, esto, pues están ganando los llamados nacionalistas en todo el mundo. Todo lo que es Trump. Implíquense, el ideólogo de Trump, que se llama Steve Bannon, se fue a apoyar a Bolsonaro a Brasil. Entonces va a tener una resonancia. En México no le estamos dando importancia. En México andamos en los huachicoleros, andamos el arzobispo lo balearon, no lo iban a matar, andamos en temas fríos, es la realidad. No estamos viendo la dimensión. Vean, yo sí me he tomado la molestia de enviarle a los grandes líderes políticos de México, incluso se lo mandé a una gente muy cercana, Andrés Manuel, con el que él maneja temas de seguridad, que no es Durazo, que no se equivoquen, es un general, para no andar con cuentos. Le mandé el artículo, ya van 2 artículos que hablan sobre Bolsonaro, y él está de acuerdo conmigo que no estamos prestando atención a las consecuencias del ascenso de Bolsonaro, que además va a ser un gabinete de militares. Ahora, muchos van a decir, bueno, es que era mega corrupto el Partido del Trabajo en Brasil, lo cual es cierto. La gran lucha interna que se ha dado por el poder en Brasil, una presidenta defenestrada, otro expresidente Lula, que a mí me caía súper bien, siempre fui lulista yo, nunca lo voy a ocultar, menos ahora que está en la cárcel, etc. Brasil está en una fase de juicio y quieren dar una solución militar. Esa es la realidad, donde naturalmente este tema de la corrupción es muy fuerte, e incluso, fíjense, les diría yo que se parece mucho a México. En México, si nosotros analizamos bien el voto del 1 de julio, fue un voto en contra de la corrupción. Ya olvídense de los apellidos, de los nombres. La gente sí votó en contra de la corrupción y a favor de quien creen va a combatir la corrupción. Ese es el voto. Pero lo estamos viendo como fenómeno en 2 grandes países de Latinoamérica, Brasil, que es la primera potencia, y México, que somos el segundo país más importante de Latinoamérica. Porque además nosotros solamente tenemos a 124 millones de mexicanos aquí, y aquí voy a abrir una ventana muy importante, sobre todo para ustedes, que están en el norte y cerca de California. Tenemos 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y si nosotros sumamos los 55 y los 124, los mexicanos, en su mayoría guadalupanos, no se olviden esta parte, somos la mayoría étnica de toda Norteamérica, más que los blancos, white anglo-saxon protestant. Hoy en California, en Estados Unidos, bueno, este pobre niño Anaya, que se lanzó a la presidencia, ya cualquier pigmeo ya hoy creen que es un circo ya de elección en México. Cualquier pigmeo ya se lanza ahí al hacer un triple salto de la muerte sin red de protección. Entonces ni sabía cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Y eso que tiene a su familia viviendo en Atlanta. Se equivocó porque dijo que éramos 35 millones. Si hubiera consultado la oficina del censo, es un portal gratuito, cualquiera lo puede consultar. Está en español, incluso, no sabe inglés, en español. Ni eso hizo. Vean ustedes la mediocridad del político mexicano, que yo siempre he llamado la taquistocracia. Existe la taquistocracia, es el gobierno de los peores, así como lo han despedazado al país. Bueno, en resumen, la oficina del censo aproximadamente maneja que somos 45 millones pues, de origen mexicano. Bueno, hay 11 millones de ilegales, o sea, hay que sumarlos. Y obviamente los ilegales no van a salir ahí con el censo. Oye, por favor, anótame, ¿no? Para que lo agarren y lo deporten al día siguiente. Son tontos. Si de algo nos
caracterizamos los mexicanos es que somos los magos, los grandes magos y los grandes topos. Por eso nadie nos llega en ese asunto. Es pobre de aquel que crea que con un muro van a detener a los mexicanos, no tiene idea. Cuando hoy la mayor parte de los mexicanos son millennials, que van de 1982 a 2000 más o menos, que tienen menos de 30 años, y ahí viene la parte interesante nuestra, de México. La mitad del país tiene menos de 30 años. Ese es de México. Entonces tenemos nosotros un futuro muy liberal, al menos en términos demográficos. Y el blanco estadounidense es ya de la tercera edad, además desempleado, drogadicto, pues ya hay de paro. Es decir, la batalla cultural, se los digo abierta, están perdiendo los estadounidenses blancos. Por eso el fenómeno de Trump. A Trump hay que entenderlo. Fíjense, yo incluso en este libro que hice sobre el supremacismo blanco de Trump, me fui hasta el siglo XVII para entender quién era. Donde ustedes recordarán, en esa fase se da el choque religioso entre la Nueva España, que era católica, y los fundamentalistas de Inglaterra, que llegan en el Mayflower y fundan las 13 famosas colonias en Estados Unidos, y que naturalmente vean todos los nombres: New England, New York, todos los nombres. Es decir, era el choque geopolítico entre la Gran Bretaña protestante contra la España católica. No ha cambiado. Seguimos en el siglo XVII y lo estamos viendo en California. Ustedes, sus vecinos. Hoy lo que hablaba el arquitecto Montero de Calafia, que ahí es la gran leyenda de donde viene el nombre de California. Que además la vecina de ustedes, California, tiene problemas. Como es un feudo del Partido Demócrata, los republicanos están tratando de dividirlo. Entonces hay varios proyectos de balcanización en California, que ustedes tienen que estar pendientes de ellos, porque quieran o no, pues les afecta inmediatamente con toda la península. Uno de ellos es el Calexit, seguramente oyeron hablar de él, que es como el Brexit, salida de California del esquema federal de Estados Unidos. Otro es dividir a California en 3, obviamente con redistritaciones que favorezcan al Partido Republicano, etc. Ustedes recordarán que California era del Partido Republicano. Bueno, ustedes todavía no nacían, pero yo sí. Ronald Reagan, hasta que llegan los Brown, que eran demócratas, y cambian la correlación de fuerzas. Pero realmente California siempre fue un feudo del Partido Republicano, y temen que suceda lo mismo en Texas. Por eso son tan duros. La cuestión del muro realmente es un muro con Texas, más que un muro transfronterizo de los 3.000 kilómetros, por una sencilla razón: ya está construida la tercera parte. A mí me ha tocado, en una ocasión tenía que dar una charla en Mexicali, se equivocaron del boleto de avión, me mandaron a Tijuana, lo cual me hizo bien, porque luego tomé la carretera y ahí vi el muro llegando hasta Mexicali. Es decir, existe el muro. Ya lo han construido, lo inició Clinton y luego lo siguió Baby Bush. Entonces, que dicen que Trump no lo estoy defendiendo, pero tenemos que ser objetivos. El verdadero muro de Trump es con Texas. Temen que se vaya a suceder el mismo fenómeno que pasó en California, donde ya los mexicanos somos mayoría. ¿Ven? Sería interesante. Es decir, de manera, la demografía, ¿cómo está contando? Y obviamente una demografía de los blancos que están en la tercera edad, que no tienen hijos, no se casan, están desempleados, tienen serios problemas de droga, etcétera, frente a los mexicanos que ahí van. La fuerza biológica azteca es imparable. Hoy un acto patriótico es tener hijos. Entonces, y eso los tiene aterrados en Estados Unidos. Aterrados. Hoy son el 62%
y los mexicanos, los hispanos, que los llaman un terminajo horrible, Hispanics, cuartas aquí, Hispanics, porquería eterna. Y no protestamos, pero a veces nosotros nos damos cuenta, yo me dediqué mucho tiempo a la neurolingüística. A veces las grandes tragedias, las grandes carnicerías empiezan con el uso de los términos. Y a veces no les damos su validez. Por eso esta palabra de cortesía me encantó. Es decir, ustedes están ya con eso en una filosofía de vida. Y cuando obviamente en Estados Unidos hablan del proyecto Norteamérica, que es mucho del ITAM, el ITAM lo ha propulsado mucho en México. Yo muchas veces tengo dificultades con mis alumnos para hacerles entender que no es una vacilada esto de Norteamérica, es todo un proyecto geopolítico de integración energética, donde se llevan todos los recursos petroleros y gaseros de México, pero sin mexicanos. Pues qué fácil. Y a veces no entendemos que están manejando ese concepto de Norteamérica, América del Norte, donde ellos imponen sus condiciones. Bueno, entonces, dicho esto, ya más o menos les hice un recorrido del primer impacto. Ahora sí me voy más rápido, porque si no nos vamos hasta mañana al segundo, pero sí les quería dejar claro, y le di más importancia a lo de Bolsonaro por la relevancia que tiene Brasil en Latinoamérica, y luego pues van a agarrar el sándwich al pobre de Andrés Manuel entre Trump en el norte y su aliado Bolsonaro en el sur. ¿Dónde va a quedar la ideología de Moreno? Pensar cuál va a ser la respuesta, cuáles van a ser, si ya te metiste ya se firmó el nuevo que le están llamando, antes Fox le llamó NAFTA Plus, ¿no? Para mí es NAFTA Minus, esto es lo que firmaron. Bueno, ¿qué va a pasar? Ahí obviamente hay consecuencias y las tenemos que sopesar, etc. Vean, ahorita voy a hablar de enloquecidos por la cuestión automotriz. Tratado, voy a aprovechar para darle. Y a mí, ¿por qué en particular no me gusta? A mí en particular no me gusta. Porque todos se han centrado en la ferretería de carcachas de 1930, que es la época donde se hacen los automóviles. Es tecnología chafa. Digo, vamos a hablar claro. Y no tenemos transferencia de tecnología, ni siquiera para fabricar carros. No nos las dan. ¿Qué es lo que está reclamando Estados Unidos a China? La transferencia de tecnología. Bueno, y en México nadie la puede reclamar, fuera de un servidor. Llevo 35 años gritando que nos den transferencia de tecnología para hacer carros. Y nadie la reclama. ¿Quién quieren que le iba a reclamar? ¿Fajardo? ¿O Guajardo? No sé cómo se llama. Este negociador que aquel día dijo que los pobres no comen combustible en México. Imagínense qué cosa tenemos de secretario de Economía, decir una barbaridad de ese tamaño, para precisamente justificar el desastre de la reforma energética, que siempre la vimos, Yo llevo 10 años, incluso el único libro que ha prologado Andrés Manuel, me lo prologó se lo prologó un servidor, se llama La desnacionalización de Pemex, prologado por el que hoy es el presidente electo. Desde ahí veíamos ya el desastre. Andrés, en muchas cosas, obviamente compartimos muchas ideas, hay otras que no, somos demócratas, cada quien tiene manera. Él es el presidente y yo soy un pobre emplumado común, ni pierdo mi tiempo en discutir esas cosas. Pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, en la cuestión del fracking, que es un tema, es uno de los grandes temas, porque ahí van nuestras aguas nacionales de poder, que es lo único que les falta privatizar. Ya privatizaron, les queda el agua y el aire no lo privatiza porque está contaminado. Si no, ya lo hubieran privatizado. Pero ahorita se van sobre el agua. Porque es el gran negocio. Y luego les voy a explicar la razón por la cual. Es más, voy a producírselas ya, para que el fracking es la bisagra de la privatización de los hidrocarburos y el agua. Porque en inglés se traduce como fracturación hidráulica.
requiere de grandes cantidades de agua. Por cada barril de petróleo, escuchen, requieren 4 barriles de agua. Bueno, ¿y de dónde van a buscar el agua? Viene el problema. Todo el noreste de México tiene las mayores reservas, una de las mayores reservas de shale gas, se traduce como gas o petróleo bituminaso, dicen tinta, o dicen grisú. Vamos a dejarlo en inglés, es más fácil. Shale gas, S-H-A-L-E. Tenemos una de las principales reservas del mundo. La primera la tiene China, la segunda Argentina, la tercera, si no me equivoco, ahí venimos en México, como Estados Unidos y Canadá. Pero ahí viene lo interesante. Si ustedes suman el shale gas del noreste de México con Texas y Oklahoma, serían las segundas del mundo. Eso es allá, y ahí es donde entra el concepto de Norteamérica. Además que ya tienen todo el petróleo en las aguas profundas. Es decir, si ustedes me dicen cuál fue el gran desastre de Peña, bueno, aparte de la gaviota, la Casa Blanca, negra, etcétera, fue haber entregado el petróleo mexicano. Fue la mayor carta geoestratégica que tenía el país. Y en eso Andrés sí está consciente, tampoco es tonto, lo entiende perfectamente. Además me ha leído, lo digo de arriba, pero no es fácil retroceder. Si hoy ustedes me preguntan, a ver, Calife, que hizo el libro hace 10 años, hoy, ¿qué haces? Pues tengo que ser realista. A ver, ¿cómo retrocedo? ¿Cómo le digo a ver, Trump, y sobre todo con Trump, devuélveme mi petróleo? A ver, ¿cómo le hago? Vean esta risa, me río de mí mismo. A ver, ¿cómo le hago para regresar el petróleo? Ya está entregado. No es fácil. La única manera es que se destruya Estados Unidos, implosione, que no es descartable. Dentro no anda muy bien que se diga, bueno, hay que esperar eso. Eso sirve la paciencia maya. Bueno, dicho eso, entre paréntesis, ese es el famoso fracking que quieren hacer, pero ahí viene el problema. Y vean, yo he estado muy en contacto en esto del agua, con la Huasteca. Hay un presidente municipal en Ciudad Valles que gana $1 al mes, se puso esa salario $1 al mes. Bueno, es inmensamente rico, no lo necesita, ¿no? Y el peso, pues tiene que ganar algo, pues el que no gana. Y por fortuna estamos haciendo ahí una colaboración, que los invito porque me están diciendo que hay problemas con el agua. Y además ahí casi les estoy dando el secreto de cómo frenar el fracking. Si nosotros detenemos la posición del agua, ¿cómo van a hacer fracking? ¿Les damos la vuelta? Con la minería es igual, No, yo me adelanté un poco, sí, para que no para calentar motores, como diríamos. En resumen, el agua azteca traen el pánico colectivo de que les van a hacer fracking. Bueno, yo realmente fui indagué pero hay una gran conciencia nacional respecto al agua, mucho más que la que se tuvo con el petróleo. Yo del petróleo no los vi así. Yo me acuerdo, iba yo a Campeche, no se dormía cada vez que yo hablaba, que se hablaba del petróleo. Decía, bueno, gobernadores de aquí, del sureste, hagan una coalición, defiendan su petróleo. Yo que les digo, no lloren como niños lo que no supieron defender como hombres, que es lo que le dice la mamá de Boabdil cuando pierde el Emirato de Córdoba. Pues ya para qué lloran. Ya se lo exigimos hasta el cansancio. Señores, les va a ir como en feria, no regalen su petróleo. No regalen. No hay vuelta atrás en eso, menos cuando estás tratando con una superpotencia como Estados Unidos, que además pues estamos en una jaula geopolítica. Yo siempre he manejado esa metáfora. A ver cómo te zafas del dólar. Nuestras reservas están en dólares.
Las calificadoras a cada rato nos amenazan de que nos van a bajar la calificación. Ya porque va a ser Andrés Manuel una refinería que ya empezaron a construir, por cierto, en Tabasco, Dos Bocas, acabo de estar y lo vi. Ya las calificadoras ya nos bajaron. Bueno, ¿qué quiere decir una calificadora? Ahora, otra cosa, ¿y quién califica las calificadoras? Bueno, ese es otro cuento. Obviamente es Estados Unidos, es el Pentágono, es la CIA, es la Casa Blanca, el State Department, toda esa maquinaria de guerra que tiene nuestro país. Y ahora resulta que México compró la semana pasada, agárrense de la silla todos, por favor, 1.400.000 barriles de petróleo. ¿Alguien lo puede concebir? La esquizofrenia total. ¿Cómo un país petrolero está comprando petróleo? Pues ¿para qué sirvió la reforma energética? Luego nos dijeron que iba a bajar la gasolina, pero se les olvidó que se cotiza en dólares la gasolina y el peso se devaluó. Entra Peña, estaba a 12 y pico y hoy está casi. Esa es la realidad de la gasolina. Más que subió la gasolina, ¿no? Se cotiza en dólares, ergo, estás pagando dólares. ¿No querías entrar al mercado? Pues, tu famoso mercado, etc. Entonces aquí tienen ustedes un panorama muy rápido de esta cuestión que ya les dije del fracking, donde se están moviendo mucho en la Huasteca. Fíjense que hay 20 municipios que tienen mucha agua, es un lugar. No estoy haciendo publicidad y soy coyote del alcalde de Ciudad Valles. Una vez que sea mi amigo y otra cosa que sea su coyote. Pero más somos amigos. Me gusta su proyecto, donde está manejando el concepto de Huasteca con H, 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 municipios. Y ahí viene el juego de letras, ¿no? H2O, ¿no? Que sería el H20. Y yo lo que estoy haciendo es promoviendo una coalición de defensa de las aguas nacionales. Fíjense, no dije agua nacional, de las aguas nacionales. Es un término importante, la lingüística. Ustedes saben una buena palabra, preguntan a los mercadólogos y pega. Si no va a ser lo mismo hablar las aguas, ¿no? O ahí viene aguas, ¿no? Es otro término, usamos mucho en México. Las aguas nacionales, en donde curiosamente Tabasco y Chiapas tienen dos grandes ríos, que son el Usumacinta y el Grijalva, y es el 30% del agua del país. Y obviamente tiene una gran responsabilidad los dos gobernadores nuevos que van a ingresar, Adán López en Tabasco y Rutilio, Escandón en Chiapas, que por fortuna son amigos personales míos. Y obviamente pues hay que tratar de convencerlos de defender el agua. Esa es nuestra última batalla. Porque si no, nos van a agarrar a fracking, así, ya. Y luego está también Jalisco, lo tengo que reconocer, donde la gente del gobernador Alfaro que va a entrar, está muy consciente del asunto del agua. Entonces, vean, abiertamente se los digo, yo combatí un poco la cuestión de Mexicali, perdí, uno tiene que aceptar cuando pierde y cuando gana, pues cómo no iba a perder. Peña de presidente y un gobernador panista entreguista, pues pierdes. Y eso de Mexicali, que es una zona que tenía bastante agua y todo, pues para dársela prácticamente a una cervecería de los Estados Unidos, que tiene una zona agrícola de primera ahí en la región, pero hay que reconocer, se perdió esa batalla. Pero yo siento que sí hay una gran conciencia nacional del tema del agua. Se los digo abiertamente. Vean, me impactó muchísimo lo que vi en la Huasteca, en Tabasco, no se diga, los mismos ingenieros de Tabasco me lo dijeron. En Jalisco hay una gran conciencia por lo del agua. Y ahora, ¿por qué viene este tema a colación? Porque el fracking precisamente se le ocurrió al gobernador del Bronco, que dice que los regios se sienten más gringos que mexicanos. ¿Sí escucharon esa frase? Imagínense, obviamente ellos tienen un proyecto organizado, pero precisamente está en juego el shale gas.
porque Monterrey y toda la región del noreste de México no tiene agua, tiene estrés hidráulico. Esa es una de las regiones que menos agua tiene en el planeta, y hay hasta mapas de estrés hidráulico. No necesita ser uno genio para indagarlo. Y la parte del noreste de México tiene ese problema. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Desviar el río Pánuco. El río Pánuco, nada más les digo, es la zona de la Huasteca, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas. Lo desvían y que se mueran los feos. ¿Quiénes son los feos? 30 millones de campesinos mexicanos. Y ahí les va. La parte agrícola en la famosa negociación del TMAC fue un desastre. Nos impusieron todas sus reglas. Acuérdense que en Estados Unidos trae un subsidio agrícola muy fuerte. ¿Y quiénes han sido los migrantes que se han ido a Estados Unidos? Son los campesinos. Es decir, al final del día todo tiene efectos secundarios y daño colateral. Bueno, entonces esa es la idea. Querían desviar el río Pánuco y les importa un comino que afecte a la región de la Huasteca, etc. Y por eso les digo que hay una gran conciencia. Ahorita también hicimos una campaña, yo la he hecho muy a nivel más individual, con amigos personales situados estratégicamente, que a mí me ha dado más resultado que llegar con manifestaciones multitudinarias y todo eso, ¿no? Bueno, cada quien tiene su estilo. Y sí me dio efecto en Monterrey, lo supimos manejar muy bien y detuvimos hasta hoy el proyecto que se llama Monterrey 6, que era desviar el Pánuco para precisamente usar el agua de ese río para el proyecto del fracking. Entonces hoy lo tenemos detenido. Moraleja, ya les di el secreto: si nosotros retenemos, detenemos, preservamos el agua, no va el fracking. ¿De dónde lo van a hacer? ¿Dónde van a sacar el fracking? Y lo mismo, ya me adelanto, es para la luchen por el agua antes de perderse en batallas marginales, etc. Ya salté el primer impacto. El segundo es más rápido. El segundo impacto, 4 de noviembre, Trump anuncia sanciones contra Irán para que no pueda vender su petróleo. Va a tener un gran impacto en el precio del barril. Se puede disparar el precio. ¿Y cómo va a estar la gasolina? ¿Cómo va a estar la gasolina? ¿Qué? ¿Andrés cree que no le va a impactar la decisión que toma Trump contra Irán? Por supuesto que nos afecta. Si hay algo globalizado es el petróleo. Entonces ahí ya tenemos otro lugar. 6 de noviembre, tercer día de impacto. Elecciones intermedias en Estados Unidos. Se veía venir que iba a haber un blue wave, como le llaman, una ola azul, hace un mes. Los demócratas no se manejaron bien con el asunto del juez Kavanaugh, les falló la jugada. Y hoy los vaticinios son de que no pierde el Senado Trump. Si no pierde el Senado, no hay impeachment. Pueden brincar, hacer y deshacer lo que quieran los demócratas en la Cámara de Representantes, si esto tiene la mayoría, como pareciera la tendencia. Vean, eso es importante que se los diga. La mayor parte de los mexicanos en Estados Unidos son pro-demócratas. Eso también hay que decirlo directamente. Entonces, muy pocos mexicanos hispanos que se llaman, que votan por el Partido Republicano. Fuera de la esposa de Jeb Bush, que era de Guanajuato, vamos a seguir con que no votase por su marido. Pero en general, los mexicanos son pro-demócratas. Eso tampoco es lo mismo. Bueno, entonces, ya ahí tienen ustedes. El 6 de noviembre es una fecha muy importante porque va a tener reverberaciones domésticas. ¿Cómo va a llegar Trump? ¿Llega más débil? ¿Llega más fuerte? Hoy, al corte de caja de oro, no se puede saber. Está muy volátil la situación de Estados Unidos. Ya ven todas estas cuestiones de artefactos explosivos, ¿no? Muchos dicen que es falsa bandera, otros que no es falsa bandera, etc. Vean, antes de una elección todo puede pasar. Y estamos a 2 semanas, el 6 de noviembre. Va a tener efecto
en Estados Unidos, con los mismos mexicanos, con nosotros, con Latinoamérica, con Europa y con el mundo. Y luego tienen la otra fecha, el 11 de noviembre, ya conocido el resultado de la elección, es probable que se reúna el zar Vladimir Putin, el presidente ruso, con el presidente Trump en París, donde ahorita hay problemas por este asunto de las armas intermedias nucleares. No me quiero meter mucho en el tema, es un tema muy delicado, sumamente delicado, porque prácticamente entraríamos en una gran carrera armamentista, donde la gran perdedora saldría Europa. Es decir, ese tema también hay que seguirlo, no me quiero profundizar. Y luego tenemos la otra fecha del 30 de noviembre, que sería la quinta fecha de impacto, en donde se da en Buenos Aires la 13ª cumbre del G20, y donde se van a reunir al margen el mandarín Xi Jinping de China y el presidente Trump. ¿Qué tanto podrán arreglar su discordia comercial? Todo mes se dieron cuenta del recorrido que hicimos. Bueno, tenemos 5 eventos de gran impacto y todos nos afectan. Alguien va a decir, ¿cuál nos afecta más que otro? Pues a mí me preguntan, el de Bolsonaro es muy fuerte, la elección de Estados Unidos es muy fuerte, las sanciones contra Irán es muy fuerte. Esas yo creo que en forma más directa. Y obviamente la guerra comercial con China. Entonces, fuera de la cuestión de la cumbre de Putin y Trump, 4 de 5 nos impactan directamente. Entonces tenemos que tener conciencia que ese es el marco en el que nos estamos moviendo. Y ahora sí ya entro a la primera diapositiva. Así puedo mover bien, así está abierto el micrófono. Ahí tienen esta. Bueno, aquí los da, vean, me llamó mucho la atención que ustedes en Baja California Sur, no vengo a amarrar navajas con el norte, pero tienen más, tienen un kilometraje mayor, curioso. Y obviamente la población es una comparación, ¿no? Es decir, por eso yo les decía que ustedes así a nivel así muy esquemático, pues tienen perspectivas mejores. Vean, a mí no me gusta dar estas cifras, pero pues no tengo más remedio que hacerlo. ¿Cuáles son los ingresos de México? ¿De dónde provienen? La realidad es esta. El síndrome Chávez. Son 2.000 millones de dólares. No sé cómo los calculen, pero es fuerte el ingreso y el narcotráfico. Entonces ahí tienen. ¿Y cuánto se emplea? Tiene 450,000 empleados y 3.2 millones son dependientes de los cárteles. Luego tenemos la otra, la segunda, el sector automotriz famoso. Y aquí que tienen la producción deja 82,000 millones, pero en exportaciones nos deja 65,000 millones. Esto lo sacó ProMéxico, la Secretaría de Economía, de hace 2 años. Bueno, ahí sería el segundo ingreso, toda la cuestión automotriz, que a mí no me mata y me faltó cerrar la ventana que había abierto. ¿Cuál es la que más me molestó, la parte que más me molestó del acuerdo famoso? El sector digital y el internet. Nos hicieron papilla, así, papilla. Además son 1000 hojas el tratado, que obviamente no creo que Peña las haya leído. Los senadores sin duda menos, conozco a la menos una bola de... no quiero darte, tengo muy buen plan, ya me contaminaron, me voy a volver más cortés, entonces ahí la dejamos. Pero el nivel de ignorancia del Senado y de la Cámara de Representantes es atroz. Atroz. Y además es una bola de parásito, cosa que soy cortés, es una bola de parásito. Tenemos más diputados que en Estados Unidos, que tiene una economía 20 veces mayor a la nuestra. Tenemos plurinominales. ¿Qué es eso? Hay que reducirlos a 100. No solamente hay que reducir los salarios, hay que bajar ya. El INE, que desaparezca esa porquería, ¿para qué sirve? Nomás
para legitimar fraudes. Hay que buscar otros métodos, etcétera. Senadores igual, ¿para qué queremos tantos senadores? Tenemos más senadores que en Estados Unidos. Es de locos, créanme. Bueno, ya vieron que fue Cortés, porque pudo haber sido más fuerte en esos términos. Y aquí tienen ustedes las remesas, vean, que han estado subiendo, Ahora alguien va a decir, ¿y por qué? Muy sencillo, porque California está en la gloria, hoy ya se volvió la quinta economía mundial si fuera país, ya rebasó a Gran Bretaña, y obviamente las remesas van viendo un poco. Esa es la realidad. Muchos dicen, no, es que tienen miedo porque Trump mañana les va a quitar las remesas, les va a poner impuesto, etcétera, etcétera, para el muro. No es cierto. California va muy bien, tiene gran pujanza, y obviamente a ustedes en la península algo les llega, ¿no? Algo les llega de esta parte tan importante de California. Es decir, no es lo mismo ser, lo digo con respeto, vecinos de California que de Belice, ¿no? O de Oklahoma. Entonces, ahí les dejo. Entonces, sí ha mejorado toda la cuestión de las remesas, es el tercer ingreso. Bueno, pero ahí viene la parte delicada. Primer ingreso, el Chapo. ¿Qué tanto es productividad nacional? Nos metemos, ¿no? Es decir, ¿dónde está la ciencia mexicana? ¿Dónde está la innovación? No la veo. En la segunda, automotriz, no nos dan transferencia de tecnología. ¿Dónde está la inventiva nacional? ¿Qué estamos produciendo? Somos maquiladores. Maquila. Es hasta humillante. Y la tercera, remesas. Imagínense, dejan más dinero los pobres que se fueron a Estados Unidos que los que están adentro. Hay un dato por ahí, lo leí en una ocasión, lo que dejaban los mexicanos en Estados Unidos. Dejan casi la misma cantidad. Estamos hablando la mitad o tercera parte de mexicanos que hay en Estados Unidos, dejan la misma cantidad de Producto Interno Bruto que México. Bueno, ¿eso a qué se debe? Bueno, justamente se cree la economía mundo. No es lo mismo estar junto a Silicon Valley que vivir hoy en Ecatepec, que es una zona de desastre, de alta criminalidad, etc. Bueno, ahí tienen, esos son los... Y esta es muy interesante, fíjense que la parte de agroindustria ha pegado muchísimo y está dejando, el año pasado dejó casi 30,000 millones de dólares, casi no se dice, pero este rubro ha sido muy exitoso. Claro que no le dan esto a los pobres mexicanos, bueno, eso es otro tema, pero de que lo producen, sí, está dejando mucho dinero. Y ya el quinto rubro, que ahí vienen ustedes, ahí está, el turismo. Está creciendo con toda la inseguridad del país. El turismo, pues ¿cómo no va a crecer el turismo? Yo siempre lo digo. Yo viajo mucho alrededor del mundo. Está regalado México. Un hotel en Paseo de la Reforma, $50. No hablé de Cabo San Lucas. Ustedes no son México, es otro México. Estoy hablando de Paseo de la Reforma, $50. El sur de México es un regalo. Eso no van a venir los turistas, no van a comprar esos precios, etc. Entonces, ahí tienen ustedes. Y eso que no lo hemos sabido aprovechar el turismo. Yo hay cosas que no puedo contar, porque pues ya luego los gobernantes ya no me confían cosas, pero yo recuerdo cuando estuve en China un mes, una gira, enloquecen con Chichén Itzá los chinos. Los chinos no crean que vienen a playas y que Cancún. Ustedes les dicen, ellos tienen algo que les llaman las 7 maravillas y tienen a las ruinas de Chichén Itzá entre ellas. Y no se han sabido aprovechar. Claro, ¿qué vamos a hacer con 300 millones de turistas chinos? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Dónde los alojan? Ahora, eso es otra cosa, y se los digo porque este es un renglón muy importante. Ustedes están en el renglón turístico. Los chinos no son japoneses,
no se vayan a equivocar. Luego creen que son japoneses, luego creen que son coreanos. Los chinos son chinos. Créanmelo, yo conozco muy bien, ¿sabes? Son primero que nada engreídos. Así los ven chaparritos, enanditos. Ellos creen, incluso le llaman a China the Middle Kingdom, el imperio del medio. Están entre el cielo y la tierra. Y los que vivimos en la tierra, le hacen los demás, somos bárbaros. Así nos ven. Es que a veces no conocemos a las naciones, a los países, sus culturas, y nos metemos en cada lío que les fue. Entonces los chinos, cuidado, son palabras mayores. Entonces ellos, yo me acuerdo, hablé con todos los gobernadores del sur que tienen que me ha tocado esa desgracia. Entonces, y peor hablar con ellos, que es más grave. Y luego tienen secretarios de turismo, chafísimos, que ni saben qué es ser secretario y menos qué es turismo. Entonces, ponte a pelear y a discutir con uno de ellos. Y yo le comentaba precisamente a uno de ellos una reserva por discreción, el nombre. Que los chinos son muy, pues yo diría, son muy chinos. Es que no tengo una mejor definición. ¿Alguien lo puede creer? Entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan a sus hoteles, les gustan sus cuartos, sus modales, sus comidas. Van a estar comiendo mole. Llega un chino y le das mole oaxaqueño. Bueno, está de locos. O si llegan a Yucatán, se vas a dar papazules. Ellos quieren su comida. Y quieren más o menos recordar que siguen en China. Con todos sus modales. Así son. Quiere uno que invente. Entonces, nosotros estamos preparados para recibir a 300 millones de turistas chinos. Es una pregunta. Iban a hacer un vuelo directo de México-China, lo iban a abrir. Obviamente las relaciones se deterioraron, ustedes lo saben, no es ningún secreto, a raíz del tren bala. Y se los digo con un nivel de rigor, y ahí están las grabaciones con la televisora china, como me fueron a entrevistar. Pues yo me dedico a eso. Pues es Jalife, le atino. No le atino, yo no soy mago. Yo hago prospectiva, yo análisis, escenarios. Y les comenté a los chinos, no ven tren bala. Desde Querétaro, fíjense la vez que por eso me llevo bien con él. ¿Y por qué no va el tren bala si está a la mitad de lo que lo da Siemens? Está más barato que el tren de Bombardier. ¿Por qué? Por geopolítica. ¿Cómo van a aceptar los gringos que se metan los chinos a México? Por favor. Y eso que han hecho otras cosas que no voy a decir, que eso es lo que brincó más que el tren bala. Ahí es donde le pegan a y la gaviota pensando en vender sus telenovelas en China. Me han encantado. Uno pensando en geopolítica va a vender sus telenovelas en China. Que además ni se venden aquí en Perú. Son malísimas. Y ahora menos. Ahora tenemos un lío, les tenemos que pagar $500 millones por falta de cumplimiento del contrato del tren bala. El tren bala es un magnífico proyecto, Y si no crean que yo estoy en contra, yo estoy totalmente a favor. Y ya no importa que sea Querétaro, luego lo hacen a Guadalajara y luego a Nuevo León. Hay que hacerlo. El problema es que Estados Unidos no lo hace. Pero tampoco hay tren bala en Estados Unidos. No, por eso es el problema. Y lo quiere hacer California y están furiosos. No, se tiene el Amtrak, a cada rato se les cae, a cada rato están chocando. El problema de Estados Unidos es su infraestructura. Pues ellos tampoco le quieren dar una gran publicidad. Nada más ustedes imagínense. Llega el tren bala de México a Querétaro y lean la prensa gringa. Van a decir, oye, funciona mejor el tren de México a Querétaro que el de Nueva York a Boston, que además choca y se cae. Psicológicamente, bueno, ya les abrí ahí. Vean, aquí me detuve exprofeso porque esta es la parte, el turismo es muy serio. Mañana, por ejemplo, a ver, si nosotros hoy tenemos problemas con China, ¿cómo van a venir los chinos después del mal? Doctor, bienvenido a esta
áridas regiones de la Baja California Sur. Una de las cosas primeras que sí quiero mencionar es que efectivamente es un estado que se dedica al turismo, pero también hay que decir que es uno de los estados que más despojo de tierras hay en todo el estado, ¿sí? También hay una fuerte amenaza y hay una guerra ya de más de 10 años contra la minería tóxica a cielo abierto, donde la cuestión de la privatización del agua va a adquirir un giro importante. Entonces la pregunta va en ese sentido, porque bueno, uno de los grupos, o el grupo más interesado principalmente en hacer minería a cielo abierto en una reserva de la biosfera como es la Sierra de la Laguna, que está aquí, ahí de nosotros, pues el grupo de Salinas Pliego, ¿qué nos podría sugerir a usted, a nosotros, las personas que vivimos y somos de Sur California, para poder librar y salir bien librados de esta guerra contra la minería a cielo abierto, ya sea terrestre o submarina, porque es una amenaza que tenemos desde hace más de 10 años y es una cuestión que están intensamente bombardeando por falsas información, fake news les llaman, pero es intenso el bombardeo y es impresionante el riesgo que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué nos sugiere usted hacer para librar esta batalla contra la minería y no perder la cuestión del agua como sucedió en Mexicali? Por esto terminamos la primera 5 preguntas. 6 fueron. Perdón, Bueno. 6. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué no toqué el tema del aeropuerto? Y yo lo sé. Es un tema muy polémico. Vean, yo di una conferencia en Chapingo. Chapingo está muy cerca de Texcoco, que ya no es lago, solamente 200 años atrás fue lago, son fangos, una zona pantanosa, etc. Y en ese momento yo me pronuncié categóricamente en contra. Así también ahí está la grabación, etc. Vean, en este momento es una jugada muy riesgosa. Por todo lo que hablamos y se aplica a todos los demás. Andrés todavía no entra a la presidencia, es presidente electo, pero no es presidente, todavía no ha jurado. Ojalá que salga bien, se me hace que es complicado. Yo ahí sí soy más prudente, dadas las circunstancias de las que estamos hablando. Es decir, cuando yo di el tema en Chapingo, que además fue conferencia magistral, el mundo no estaba así. Y aquí yo quiero que Andrés tenga éxito. No quiero que con medidas intempestivas él mismo caiga en la trampa de esta jaula geopolítica. Entonces, yo aquí sí yo hubiera sido más prudente. Entonces, ¿qué hubieras hecho? Me hago guaje. Le echo la culpa a Peña Nieto. Y me hago guaje. Ahora traen los otros, vean, yo no sé de ingeniería, yo he escuchado a todos, créanme. Conozco muy bien a Javier Jiménez Esquiú. Tengo buena opinión de él como profesionista. Acabo de estar en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que es así un sitio inexpugnable, difícil. Imagínense ir allí a hablar con ellos, con los estudiantes de ingeniería del fracking. Créanme que hay lugares donde uno tiene que ir con cierto respeto, porque yo no soy ingeniero, entonces tengo que ser más precavido, quieras o no. Y me fue muy bien, por fortuna. En Chapingo igual, pero no se trata de que a mí me vaya bien. Aquí lo que tenemos que ver es los tiempos. Vean, la política y más la geopolítica es como la música y es como un baile, tiene ritmicidad y hay que saber bailar. ¿En qué momento aceleras el paso? ¿En qué momento lo disminuyes?
yo en estos momentos, si yo fuera Andrés Manuel, le sugeriría, bueno, si yo fuera Andrés Manuel, le sugeriría a mí mismo de ser más precavido, más tranquilo. Tener un portavoz, que se queme el portavoz, no sirve, lo tiras, así es la política. Y él arriesgarse menos. Es decir, como que Andrés todavía no se da cuenta que es el presidente de la República y tiene que tomar conciencia de ello. Por eso, en relación al aeropuerto, un servidor se hubiera ido más tranquilo, no se me explico. ¿Por qué la prisa de tomar una decisión? Es más, vean, yo se los digo abiertamente, a mí me toca en la primera fase de Andrés. Estamos hablando de 2 elecciones anteriores, cuando hicieron el fraude con Calderón. El proyecto era Tizayuca. ¿Se acuerdan de Tizayuca? Es allí junto a Hidalgo. Y ahora sale con que es Santa Lucía y no he seguido yo así en profundidad el tema, pero temo que se aprovechen los enemigos de Andrés Manuel de algunos errores que siempre los van a ver en la conducción de un gobierno para empezar a desestabilizar al país. Vean, esto de los migrantes no es una cosa menor. Vean en qué momento se da. Les cito un portal de los más prestigiosos del mundo. Lo que pasa es que en México, se los digo abiertamente, somos muy ingenuos, para no decir otra palabra más dura, quiero ser cortés. Somos muy ingenuos en geopolítica. Nos falta esa malicia. No la tenemos. Vean, un portal como Sputnik abiertamente acusa a George Soros de estar detrás del flujo migratorio de ese problema. Ustedes me preguntan como geopolitólogo, ¿es una locura de Televisa o es, bueno, Televisa saca a George Soros, no hay que perder el tiempo, o quién es usted? Vean, quien armó toda la cuestión migratoria en Europa fue Soros, porque él busca tumbar al euro para que suba el dólar y más que nada balcanizar a la Unión Europea. Ese es el proyecto de Soros, y no lo digo yo, lo dice Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, donde es oriundo Soros. Y luego empezamos a ver y detectamos, vean, yo me llevo muy bien con el expresidente Zelaya de Honduras, no bien, muy bien, somos amigos. Y sé todo lo que le han hecho en Honduras, y créanme que conozco Honduras, he dado clases en Honduras, les puedo decir que tiene de los mejores tabacos del mundo, nada más que se los maquilan en Nicaragua, y nos podemos pasar 3 horas hablando de Honduras. La esposa de Marcelo Ebrard es de Honduras, ya para que sepan que sí sigo bien el esquema hondureño. Y ya cuando empezamos a ver toda esta cuestión de los migrantes a unos días de la elección de Estados Unidos, pues evidentemente va con dedicatoria. Ya está ahí. Pero Trump, que es hábil, tampoco es un retrasado mental, como lo queremos poner, hay que tener respeto aún contra los enemigos. A Trump le ha servido porque lo está usando precisamente con fines electorales, es decir, tuvo un efecto boomerang la cuestión de los migrantes, pobres migrantes que son carne de cañón, como lo fueron los de Noráfrica, de Libia, de Siria. Nos pasaremos hablando toda la tarde de la cuestión migrante. Entonces, en relación al aeropuerto, yo diría lo siguiente, a ver cómo sale librado Andrés de esta. El domingo es el resultado de la auscultación. Yo le llamaría más auscultación que consulta. Fíjense que escogí el término más apropiado. Ya están golpeando que no es un acto democrático, que no está bien armado, que en el país del INE, ahí están criticando la consulta de Moreno. Vean, Andrés es muy hábil.
yo se los digo por eso. Trae un as bajo la manga. Vean, aquel día les voy a contar una anécdota para que entiendan cómo viene el asunto del aeropuerto. Lo que pasa, yo tengo un grave defecto. Conozco muy bien a los tabasqueños. No bien, muy bien. Yo viajo a Tabasco 3 veces al año y me siento hasta tabasqueño. Fíjense lo que son las cosas. El domingo pasado estaba yo comiendo con un general tabasqueño. Fíjense, general, y es bastante. Y luego tabasqueño. Bueno, ya, vamos a jugar. Y estaba, y su esposa es de Veracruz. Y yo en broma, pues había que ser broma de la comida, era un festejo ahí de la reina del Istmo, de no sé qué, etc. También me llevo mi con los oaxaqueños, porque vean, para no ser discriminativos. Y empiezo en plan de broma con el general, que no son bromistas los generales, yo estoy acostumbrado a tratarlos, como les doy clases de geopolítica, pues yo sé cómo llegarles, es decir, los respeto, pero también hay que echar algo de sabor, y después de 2 mezcales, bueno, pues te vas más rápido en las bromas. Y empecé a decir, bueno, ¿qué es un tabasqueño? A ver, yo quiero definir qué es un tabasqueño. Y empecé, no es Carmelita. Yo sé que para ustedes en el norte esto les va a quedar difícil de entender, pero hagan un esfuerzo para asimilar. Carmelita dice que es de Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen está más cerca de Villahermosa que Campeche. Campeche y Ciudad del Carmen no se llevan, no se quieren. El carmelita prefiere ir a Villahermosa a comprar en lugar de ir a Campeche, con eso les digo todo. Así está el sur, así somos, de modo. Como los yucatecos y los campechanos no nos llevamos. Bueno, yo sí, pero en general el promedio yucateco no se quiere con el campechano. Así está el sur. Tenemos esa mentalidad desgraciadamente separatista y de luchas tribales, triviales. Entonces digo, no es carmelita el tabasco. 2, no es campechano. 3, no es oaxaqueño. 4, no es veracruzano. 5, no es chiapaneco. 6, no es yucateco. 7, no es de Quintana Roo. Bueno, ¿y de dónde diantres es el tabasqueño? ¿Qué es el tabasqueño? El tabasqueño es tabasqueño. Son muy politizados, muy vivos para la política. Y yo siempre he manejado términos de béisbol en relación a Andrés Manuel, que le gusta el béisbol, encanta. Es decir, si uno quiere entender la mentalidad de Andrés, no se vayan al fútbol americano, vean el béisbol. Él juega con mentalidad de béisbol. Y siempre he dicho el plan de broma, porque yo lo estimo, yo que reconocerlo, eso no quiere decir que si comete errores no los critique. Y eso me ha costado estar en la banca. Sí, en el Olimpo no gusta mucho mi manera de ser, desenfadado, desparpajado, no gusta mucho. Sí, pero yo soy crítico, soy académico, no soy político. A mí, pobre político, me vea como político, está perdido. Yo no soy político, ni me interesa ser político. Creo que es una de mis grandes virtudes no haber sido político. Pues en resumen, hay una cosa, ustedes saben, en el béisbol está prohibido con la bola del pitcher meterle saliva, que muchos lo hacen, le ponen saliva. Entonces se le llama la bola ensalivada. ¿Y qué hace esta bola ensalivada? Hoy les van a salir aprendiendo más de béisbol que de geopolítica bien. Que por cierto ahorita ya empezó el otro juego, que hay que seguirlo, el de los Red Sox, la serie mundial, contra los Dodgers. Y él lanza la pelota y se resbala el bate. No la puedes batear una bola ensalivada, es muy difícil. Y Andrés es un pitcher de bola ensalivada. No subestimemos sus jugadas. ¿Sí? Basándome, no es Peña Nieto, ya para que me entiendan. Es decir, Andrés es muy vivo, trae algo bajo la manga.
Ese es mi muy humilde. Poca gente les puede dar esa definición de Andrés como yo, sobre todo en relación al aeropuerto. Porque yo hay cosas que no entiendo. Me pongo a leer, bueno, yo no leo periódicos, creo que por eso soy de los mejores informados del país, se los digo con humildad y rigor. Yo me entero más en el Twitter, en las redes sociales, que en la televisión nunca veo, ¿no? Creo que por eso todavía no me ha dado Alzheimer, etcétera. Entonces, sí soy una gente, lo tengo que reconocer, bien informada, pero sé dónde informarme. No leo a tontas, a locas. No por leer 8 columnas ya pierdo la razón. Entonces, algo trae Andrés para negociar, algo hay más de fondo, ¿eh? Y no quiero ser conspiranoico, ni misterioso, ni nada así por el estilo. Algo trae bajo la mano. Conociendo que es tabasqueño, que es de Salivada. No sé si me expliqué. ¿Quedó bien la respuesta? Y eso que no quería hablar del aeropuerto. La segunda es, bueno, es una pregunta excelente. Lo de los bajos costos aquí, el desequilibrio. Bueno, ese es un problema ya de la federación. Vean, yo siempre he sido de la idea que bebé que no chilla no mama. Tienen que gritar. En México no estamos acostumbrados a defender nuestros derechos. Somos una sociedad dejada, con todo mi respeto para la crítica, que hicieron que ahorita la voy a demoler, la de los baby boomers. Somos muy dejados. Luchen por su agua, no suelten su agua.